Así que vámonos para que nos cuenten del proyecto de Teotihuacán. No, no creo. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿qué onda, Buenas mi ¿Qué huele, mi noches. Wendy? Wendy? Muchas gracias por estar aquí con Pues nosotros. sí, Oiga, ¿verdad? Pues yo muy sí. contenta de verles aquí a los tres otra vez. Y hace rato estaba como confundida porque veía que Juan Pablo no se movía nada. Pero bueno, Ah, me dijeron que a las estatuas de marfil 1, 2 y 3 así, el que se mueva baila twist Y te y yo, quedaste. ya. La verdad es que decíamos a tus espaldas que tenías cara de enfermera del IMSS. De joven. Joven. Pues sí, un poco, pero no, ya, miren, ya, me Perdónanos descongelé. por burlarnos de ti cuando no estabas. Oye, creo que Es que era el momento Alfonso, adecuado. a.k.a. Anemac, acaba de regalar 10, Sí, regaló 10 membresías para que me vean haciendo babosadas. Yay, muy bien, muchas gracias, Alfonso. Ya te extrañábamos, ya no habías estado. Ya no habías estado, Alfonso, sí, ¿qué onda, Pero bueno. Tache y falta. Pero Wendy, cuéntanos, tú nos ibas a hablar, como ya les anticipamos al inicio, sobre Teotihuacán, pero no sobre las últimas noticias que estábamos contando, aunque bueno, si quieres también contarnos de eso adelante, pero más bien de el proyecto y el aniversario del proyecto, ¿cierto? así es porque en estos días precisamente se están conmemorando pues los inicios de uno de los proyectos arqueológicos más emblemáticos en el sentido de visibilidad y también de interés presidencial del siglo XX, porque en esta temporada, o sea, hace 60 años, justo el 23 de septiembre de 1962, pues dio arranque oficialmente un proyecto denominado Teotihuacán 62-64. Entonces, esto la verdad es que también posicionó o evidenció mucho la cuestión arqueológica desde la cuestión política, ¿no? Que sabemos que pues, están sumamente relacionados. Claro. Y entonces, pues son 60 años de estas exploraciones que son como en cuanto al volumen, no solo del presupuesto, sino de las exploraciones de los monumentos en esta ciudad, pues sigue siendo una de las más grandes, ¿no? Entonces, empecemos con números, ahí les va. Resulta que, pues en ese año, el 62, se autorizó el presupuesto para estas exploraciones y pues estuvo a cargo el arqueólogo Jorge Acosta y pues le autorizaron desde la presidencia una cantidad de 17 millones de pesos para empezar, pero ojo, o sea, estamos hablando de los 60, no son los mismos 17 millones de pesos actuales, ¿no? Hay que Claro. quitarle Ahí, varios ceros. ¿Qué? No, que hay que sumarle varios ceros, ¿no? Al Sí. contrario, sí, sumarle. Sí, 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 sí. No, sí, sí, pues Wendy, nos sí. pones aquí en un predicamento. O sea, apenas nos sale la tabla del Sí, 2. la verdad es que a Y mí tú- no me pidan que yo trate de calcular eso, pero sé que es mucho dinero. Sí, son muchos Sí, supers. sí, 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 por supuesto. Y era para, nada más para iniciar, ¿eh? Porque pues se habla que llegó a alcanzar hasta las cifras de 21 millones de pesos ejecutados, ¿no? Entonces, por supuesto que era de un interés desde la presidencia, pues muy, muy particular y siempre estuvo como este trabajo de seguimiento, porque más que nada se buscaba también construir infraestructura turística, ¿no? Entonces, pues obviamente el licenciado Adolfo López Mateos, que por ahí dicen que como también su esposa era una persona pues muy interesada, ¿no? En estas cuestiones, pues también como que se juntaron varios factores y además creo que él era también del Estado de México, entonces pues por supuesto que Creo que era de eh, satélite, ¿no? No, eh, no, no ¿No? es, no era sé de Atizapán. exactamente, pero Atizapán de sí. Zaragoza. Sí, bueno, entonces no era para menos que se eligiera esta zona arqueológica que ya había recibido pues
como atenciones, exploraciones arqueológicas desde Porfirio Díaz con Leopoldo Batres, ¿no? Pero en esta década, con este proyecto, con este presupuesto, pues por supuesto que las exploraciones abarcaron un volumen considerable, ¿no? Entonces, para también realizar todas estas exploraciones, también se tuvieron que expropiar pues cerca de 264 hectáreas para determinar el polígono de la zona arqueológica, porque también va a ser en estos años cuando se declara como zona arqueológica y además va a tener uno de los polígonos más grandes de una zona arqueológica bajo custodia de Lina, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo una de las más amplias. Y porque pues resulta que en aquella época, en la zona de la pirámide del Sol, de la plaza de la pirámide del Sol, pues incluso había pues población, ¿no? Gente local ahí que cultivaba en los campos, que tenía ahí las casas, había algunos ranchos. Entonces se llegó a un acuerdo con gran parte de la gente que vivía en aquella época dentro de la zona para que, pues por un lado también los iban a contratar para como ayudantes en los trabajos de excavación arqueológica y también se llegaron a acuerdos de que también cuando se abriera la zona al turismo, pues iban ellos también a ser beneficiados en la economía, ¿no? Se les permitió tener como establecimientos o incluso pues ahí hacer ventas ambulantes. Entonces, eh, de hecho, aquí les adelanto un poco. Actualmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en conjunto con... am, Es que a parece que ver, hay un problema en Sí, el parece que audio. hay un problema con tu ¡no! audio, Wendy. Sí, Nos están aquí informando en los chats que como que sube y baja. como la bolita. Yo Exactamente. tengo una Oh. bolita que me sube y me baja. Ay, Pero en lo que tratamos de resolver eso, yo solo quisiera recordar esto que decía Wendy, de que López Mateos, pues aparentemente era una persona interesada en estos temas. O sea, la verdad es que siento que a López Mateos no se le hace suficiente justicia. Hizo muchísimas cosas. Los olímpicos son gracias a él. Los Olímpicos, el Metro, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno. O sea, de verdad era alguien que dejó Sí. un legado muy importante. La Feria de Chapultepec, que bueno, ya También. extinta, pero la Sí, hizo sí. él. O sea, realmente creo que era una persona muy interesada en la cultura y en que hubiera esa oferta cultural disponible también, ¿no? Y no nada más en lo cultural, por ejemplo, si no me equivoco, Ciudad Nezahualcóyotl, el municipio se crea en ese periodo y se regulariza un poco en ese Mira, periodo. eso no lo sabía. Ajá. Y otras como zonas urbanas también, como que es... A ver, no es la mejor urbanización, bueno, en Ciudad Nezahualcóyotl sí está muy bien urbanizada, pero otros desarrollos que crecieron alrededor, ¿no? Como en la parte de Iztapalapa y demás, pero es cuando se pobla, sí se dice poblar. Sí, ¿Puebla? se puebla. ¿Se puebla? No sé. se ¿Se puebla? se habita. Pobló. Cuando se pobló, digamos, masivamente el oriente de la ciudad durante su sexenio. Claro, claro. Y además, o sea, y sí creo que, a ver, lo criticaban mucho porque le decían López Paseos, porque se la vivía de viaje. Ujú. Pero la verdad es que cuando vemos la infraestructura urbana y la infraestructura cultural que construyó López Mateos, sigue siendo vigente hoy. O sea, el Museo de Antropología sigue siendo hoy el museo más visitado del país, ¿no? O sea, realmente creo que fue una persona que se preocupó por crear ese tipo de instituciones. Y también, bueno, entre ellas el de arte moderno, que pues fue muy, o sea, hoy creo que se ha diluido un poco, Ujú. ¿no? Frente al MUAC, frente a otras instituciones, pero fue en su momento un proyecto también muy, muy moderno. Y bueno, es la casa de grandes, grandes piezas, ¿no? Claro. Del arte mexicano, Las dos dígase Fridas. las dos Fridas, o la fruta... Sí, este mercado de Olga Costa, que se me el- olvida cuál es exacto. el nombre, pero sí, efectivamente. La mexicana que fruta vendía, ciruela chabacano, melón El sandía. Pues todos- viaducto, no, el viaducto es Miguel Ángel. Las obras Sí, de Miguel Ángel. Remedios Varo están todas Sí. ahí. Ujú. O sea, Pues ya realmente está sí, Wendy una de gran nuevo con institución. nosotros. Y nos Wendy- estaba contando de Luis Miguel. Sí, qué bueno, aquí sabemos que Ahí hay está. capacidad profesional para cubrir este tipo de... Exacto. Nos De estaba fallos contando de la técnicos. pirámide del Sol. Ay, no. Bueno, en la foto de hecho Otro que- chiste de, perdón, otro chiste de Turunts. La pirámide de Luis Miguel. Ok, bueno, esta es Pues otra no le dio risa a de- Wendy.
Gracias Wendy por expresar No puede la ser. emoción que nos generó el Ay. chiste. Cuéntanos, Wendy. Bueno, esta foto pues obviamente es a mí me genera mucha nostalgia, ¿no? Porque pues nada que ver con el panorama actual que Claro, tenemos claro. de esta panorámica. De hecho, esta es como, son los primeros trabajos de la liberación. Me dicen que sigue el problema. Pero No sé menos, qué, ¿no? no sé qué está pasando. Yo No sé lo qué está percibo pasando. menos. No, y se escucha bien. Se escucha bien, Sí, sí. tú sigue. Tú Ay, es grítale que como luego, le gritaras a Omar. luego el productor de este lado siento que es demasiado. Quisquilloso. Está bien, pero es que me está diciendo, no, otra vez está fallando. Ahora se Pero Ahí escucha sí con falló, eco. pero porque Aquí lo desconectó. como que se desconectó o algo porque te escuchamos lejos. te dije que no le moviera. Eso lo necesitamos para Exacto. la Es- cortinilla de eh, libreta negra que termine así con te dije que no le movieras. Siento que siento que esto puede ser para los bloopers de fin de año. Sí. Sí. Pero Oigan, ya, a ver, ya se escucha, a ver, di. yo Afinadito soy yo. Ya me dicen que se escucha bien, entonces no le muevas. Sí, Ya no se le muevas, escuchaba bien, Omar, ya no se escuchaba bien. manches. Pero perdón, ¿tú quieres decir algo, Juanpi? sí, es que yo recuerdo una historia de que dentro de las primeras excavaciones que se hacen en la pirámide del Sol se empleó la bonita técnica de dinamitar, digamos, la primera capa y dejar la capa que estaba más conservada debajo de esa primera capa. ¿Eso es cierto? Lo de la técnica de la dinamita, sí, son de estas historias ahí de un poco o muy escabrosas de la arqueología mexicana, ¿no? Entonces, Historias de hecho, curiosas, ¿verdad? sí, claro, y no ha sido en la única zona donde se emplea esta técnica, ¿no? Entonces, no, por supuesto que no lo justifico, pero pues también se han hecho cosas más desastrosas en tiempos Eran las recientes, técnicas ¿no? en ese momento, ¿no? La arqueología no estaba tan desarrollada. Bueno, justo, ¿qué tal ahora esta escalera que le pusieron a pirámide en Tlaxcala? ¿Se acuerdan de eso? En algún momento Sí, lo lo mismo estaba comentamos. pensando. Que le Sí, metieron y así qué como una escalera de concreto, pero ayer, ¿sabes? Ajá, Que dices, sí. bueno, en el siglo XIX o en el principios del XX, ok, estaba empezando la disciplina, pero, Ayer. ajá, en 2021, 2022 dices, no puede ser. Es que algo tienen con las escaleras los tlaxcaltecas. Las eléctricas, con la llegada de las escaleras eléctricas, uff, Se deschongaron. pero duro. Pero es que en esa cuestión no fueron los tlaxcaltecas quienes pues hicieron esta reconstrucción, ¿no? Pero qué bueno que mencionan este tema, porque, por ejemplo, la foto que estamos viendo, bueno, pues es el proceso en que se estaba reconstruyendo la escalera de una plataforma que está adosada a la pirámide de la Luna. Y en temas de reconstrucciones y de intervenciones a muchas estructuras, sobre todo estas que están flanqueando la calzada de los muertos, sí fue todo un tema en su momento y muy criticado porque se dice que abusaron demasiado, ¿no?, de estas reconstrucciones. Pero es que también el interés era que se mostrara, según ellos, de forma didáctica, porque acuérdense de que este proyecto, uno de sus objetivos principales era el uso turístico, ¿no?, de los monumentos. Y entonces, pues sí se pidió que fuera lo visualmente muy didáctico para los visitantes, ¿no? Entonces, por ahí hay muchas críticas sobre el abuso, ¿no? E incluso se señalan que hubo como ciertas faltas, por ejemplo, a estos documentos que en su momento surgen para precisamente normar, ¿no?, y tratar de regular estas reconstrucciones sobre los monumentos arqueológicos, por ejemplo. Pero en realidad pensemos que fue un trabajo pues titánico por parte de los arqueólogos, porque incluso llegaron a tener que coordinar a 264 trabajadores más el Órale. equipo de arqueólogos, ¿no? Sí, por supuesto, porque al final se intervinieron 48 edificios, ¿no? Entonces, más
todos los materiales que salían. De hecho, esto que estamos viendo, pues son algunas de las intervenciones, algunas reconstrucciones de lo que son como pues varias plataformas que se encuentran pues alrededor de lo que es la calle de los muertos, ¿no? Entonces, o sea, vemos estas fotos y pues 60 años no pasaron en vano, Claro. porque la transformación es impresionante. Y por supuesto, como proyecto turístico, es cuando también se construye lo que es el periférico, ¿no? Precisamente para que los visitantes pues, Claro. tuvieran un mejor acceso a los monumentos que se estaban trabajando. Sí. Aquí Juan Pablo andaba confundido con el viaducto, pero es el Sí, periférico el que hace él. Por eso se llama López López Mateos. Mateos. Claro, Boulevard López Mateos. Sí. Esa bonita Sí, costumbre, ¿verdad? De nombrar las cosas ellos. Ay, ya que se acabe. Pero bueno, es que aquí... Suena más bonito Boulevard Paquita la del barrio. Ándale. No. Juan Gabriel. Ándale. Francisca la de la colonia popular. No, si quieren ponerle un nombre más. Más acá. Pues sí, oye. Sí, Ay, y bueno, pero es que la verdad se dice entre los arqueólogos que hoy en día siguen vivos y que participaron en este proyecto, por ejemplo, Eduardo Matos estaba como estudiante y pues él fue Wow. conformó uno de los equipos de trabajo junto con el arqueólogo Jorge Acosta, y de hecho ellos trabajaron en este edificio que conocemos como el Quetzalpapalotl, que en ese entonces pues también implicó trabajos de excavación, ¿no? Entonces ahí él todavía era estudiante y pues sí narra como junto con otros arqueólogos que sí, el presidente visitaba seguido pues, las excavaciones, ¿no? Estaba viendo cómo iban, o sea, le daba este seguimiento pues para ver cómo que todo fuera en marcha y sobre todo que se acabara en forma y tiempo. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que lo inaugurara en su sexenio. Sí, claro, pero también pensemos en la cantidad también de materiales que se encontraron en las excavaciones, que por cierto, la encargada de coordinar el laboratorio para analizar todos los materiales que se encontraron, desde cerámicas, materiales líticos, entre otros, fue Florencia Müller. Entonces ella, como buena conocedora de la cerámica prehispánica, porque había trabajado con otros especialistas y muy buenos en estos materiales, pues fue la encargada de realmente de coordinar también un trabajo titánico. Reporta que los elementos encontrados, en su mayoría fragmentados, pero también otras piezas pues más completas, supera el 1.000.000. Y a 60 años la pregunta también es dónde están estos objetos que se hallaron, ¿no? Uno Claro. de ellos que personalmente a mí me gusta mucho es este que estamos viendo, que es el disco de la muerte. Es maravillosa esa pieza. Sí, Justo sí, te iba a sí. decir, creo que es de mis piezas favoritas. Está Sí. en antropología, ¿no? El Museo Nacional de Sí, Antropología. en la sala teotihuacana, así es. Parece. Sí. Y fue uno de los hallazgos que se realizaron durante estas temporadas, y de hecho fue pues ahí en lo que es la Plaza de la Pirámide del Sol, ¿no? Este Claro. disco pues muy llamativo, y que pues Robert Chadwick propone que pues es una representación de Mictlantecutli, ¿no? El dios de la muerte. Y pues sí, como bien dicen, se exhibe en la sala del Teotihuacán, el Museo Nacional de Claro. Antropología, pero también hubo muchísimos otros hallazgos que varios de ellos están en las bodegas del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Entre otras que están exhibidas, pero como la misma Florencia Müller escribe en algunos de sus informes o de sus libros, que fueron de las pocas cosas que se publicaron, pues realmente sí fue un volumen de materiales muy significativos, ¿no? Y aquí yo quiero también como enfatizar en que si bien este proyecto recibió mucha crítica, sobre todo porque estaba subvencionado por el Estado, ¿no? Ujú. Y se le hace la crítica incluso dentro del gremio arqueológico, porque pues dicen que
pudo haber sido de muy dudosa calidad del trabajo arqueológico. Más bien lo que sucede es que realmente se les dieron como 2 años, ¿no? Tienes el tiempo contado para terminar y entregar el trabajo para que se inaugure la zona, Ujú. para que, por supuesto, el presidente pues la pueda inaugurar antes de que acabara Claro. su sexenio, ¿no? Sin embargo, ellos, después de la inauguración, o sea, los arqueólogos tuvieron que regresar a terminar o a componer algunos trabajos de restauración o de consolidación, porque más que nada por la premura del tiempo, pues sí, no salieron como muy bien, que Claro. digamos. Pues como suele suceder, ¿verdad? Ya Sí. sabemos que eso pasa. Para la foto, ¿no? Para que el funcionario en turno pueda salir en la foto de que inauguró y después se sigue construyendo. Como Oigan, ciertos trolebuses elevados. exacto. Oigan, yo solo quiero mencionar que aquí Santiago Nolasco desde hace rato nos puso una aclaración aquí que no quiero dejar de mencionar, que los 17 millones de esa época serían unos 174,597 millones de pesos actuales. Bastante. Nada más para que se den una idea de cuánto le invirtió ahí el López Mateos. Oye, y también mencionar que sí es impresionante toda esta cantidad de como 1 millón de piezas encontradas durante esta intervención. Me parece muy valioso e importante mencionar que es un sitio arqueológico que sigue estudiándose y que sigue dando mucho de qué hablar y que sigue arrojando muchas piezas, muchos datos, mucha información. Ahorita hay proyectos, ¿no? Muy interesantes. Los túneles que han Sí, encontrado sí, en las sí. pirámides Ujú, ujú. o el Palacio de Xala que lo estudia Linda Rosa Manzanilla, que es pensando que es un palacio o con esta hipótesis de que es un palacio de la élite teotihuacana y analizando sus costumbres. No sé, es un espacio que sigue vivo Claro. en ese sentido y pensar también que de ese 1 millón de piezas y de esas piezas que siguen saliendo aún en la actualidad, pues que muchas serán teotihuacanas, pero otras no. ¿A qué me refiero? A los Que barrios. Teotihuacán queda, o sea, lo abandonan a partir de este evento que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hace o provoca su caída y su despoblamiento, pero llegan nuevos pueblos a habitarlos, nuevas personas a habitarlas, quienes también hacen excavaciones a su manera, ¿no? No, y también incluso en la época de apogeo de Teotihuacán había otros pueblos, pues sí, había barrios de otros pueblos, ¿no? sí, justo, pero yo, o sea, como irnos más allá, que es un espacio que fueron, O más acá. pues lo fueron habitando otros personajes, ¿no? Incluso los mexicas Claro, los van mexicas lo vieron. a Ujú. Teotihuacán y ahí es donde ellos Hacen crean su el mito apropiación de cultural. Teotihuacán, se apropian del lugar y Sí. generan un mito y que copian mucho, Sí. o sea, Sí, copian mucho por de su eso dice, estilo. hacen apropiación cultural, Sí. ¿no? Sí, totalmente. Pues ellos son los que le ponen el nombre, ¿no? Que se nos olvida que en realidad no sabemos a ciencia cierta cómo los teotihuacanos le llamaban a Teotihuacán. Aquí solo quiero mencionar también que nuestro querido Adrián Zavala está diciendo, en esas bodegas míticas de Lina debe estar hasta el arca perdida. Y creo que esto es importante mencionarlo, Wendy, porque dices, hay millones de piezas que algunas sí están exhibidas, otras que están embodegadas y que pues uno pensaría que ¿por qué no están en el Museo de Sitio de Teotihuacán, donde la comunidad de San Juan Teotihuacán puede disfrutar de esas piezas, ¿no? Pues es que tantas. Claro, claro, o sea, en cuanto a este tema de a dónde fueron a parar, pues todos estos ¿A dónde hallazgos, vamos a parar? sí, Suena el algo, whisky de fondo. algo así, bueno, pues muchas de ellas, de hecho la mayoría, digamos que no son museables en el sentido de que son elementos fragmentarios, ¿no? Y Ya. muchos de ellos están resguardados en acervos que pues sirven todavía como fuente de consulta para la investigación arqueológica, que como dice Juan Pablo, pues en el sitio teotihuacano, como casi todos los que están vigentes en el país, pues siguen realizándose en la medida de lo posible, pues las exploraciones, ¿no? Sin embargo, sí representa todo un tema, pero también lo que decían, la historia cultural de la ciudad, pues empieza a despertar grandes preguntas a partir también de este proyecto, ¿no?
porque se empieza a dar se empieza a pensar en una cultura teotihuacana y en un asentamiento urbano con todas estas dinámicas de interacción que ustedes estaban acertadamente mencionando, ¿no? Entonces, yo creo que también fue una de las valiosas aportaciones del proyecto, pero regresando otra vez a este punto, lo que pasa es que lo que hizo falta, tal vez por tiempo, porque también los arqueólogos terminando este proyecto, pues los comisionan, ¿no? Hacia otras áreas que también tienen que atender y resulta que los informes de las excavaciones o de los análisis de materiales, pues no todos se entregaron en tiempo y en forma y aún más todavía no se hicieron como publicaciones suficientes, excepto uno que fue el de Florencia Müller, donde habla precisamente de la cerámica del centro ceremonial de Teotihuacán, ¿no? Pero pues ahí nada más en las fotos podemos ver estas piezas museables que son como las más bonitas, las más completas, pero ¿qué hay de lo demás, no? Claro. Pero aquí yo les quiero hacer también un comercial. En esta semana, en estos días, como parte de las conmemoraciones, el Museo Nacional de Antropología, sobre todo los encargados de la Sala Teotihuacana, están haciendo un simposio presentando una serie de conferencias de arqueólogos que estuvieron trabajando en ese proyecto como estudiantes y dando, ¿no? Distintas visiones acerca del proyecto, tanto en la cuestión académica como también en la cuestión de la difusión de estas vicisitudes, ¿no? de los proyectos que se circunscriben dentro de, pues, de la cuestión política, ¿no? Entre ellos, pues también se toca el tema de los objetos, ¿no? que finalmente pues necesitan también como pues darle difusión, ¿no? Acerca de lo que se está haciendo, si es que se sigue haciendo investigación a partir de la muestra que se encontró en este proyecto, ¿no? Entonces, de hecho, yo voy a estar mañana presentando a las 6, bueno, pasadito de las 6, sí, y vamos a hablar un poquito también del trabajo que se está haciendo con algunos de estos materiales que salieron en las excavaciones de este proyecto, ¿no? Entonces, es un comercial, si pueden asistir se realiza desde de 4 a 7 de la tarde en el auditorio del Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Es presencial. Ándale, además un gran auditorio. Bueno, con el tamaño ahí. Para que vean, exacto, para que vean el nivel de nuestros colaboradores. Así es. Sí, y bueno, en caso de que no puedan llegar, para la gente que también no se encuentra en la Ciudad de México, también hay una transmisión en línea. Entonces, de hecho, se quedan grabadas las conferencias y pues si les interesa mucho este tema, de cómo se hace la declaratoria de la zona, de las anécdotas de los trabajadores, que bueno, ya algunos ya fallecieron, pero los que siguen vivos participaron en un documental que para mí fue muy conmovedor porque narran, ¿no? Como lo que fue para ellos trabajar en este proyecto de exploraciones arqueológicas. Sí, a mí me parece también, sí, muy, muy acertado que los incluyan como parte de las conmemoraciones de este proyecto. Esto es en el Facebook, en el YouTube de Lina. Ina TV, sí. Y también presencial, ¿no? Presencial para quienes puedan ir, sí. ¿A qué hora vas a estar tú, Wendy? Nos preguntan por acá en los chats. ¡Ay! Te perdimos. No se preocupen, creo que la producción de Lina no va a correr a cargo de Omar. Entonces, ay, no es cierto. No. Ya, por ahí dicen que la tecnología no tiene palabra. No tiene palabra. Pero siempre claramente hoy cosas. No le van a tocar sus salchipulpos ni sus banderillas a Omar. No te preocupes, Omar, yo te los invito. Yo te los invito. Oye, Wendy, ¿qué pasó? Ya te andan pedaleando la bicicleta aquí en vivo. Yo les voy a decir. También a ti, Wendy. También a ti, Wendy. Eso Wendy. Iba a preguntar. ¿Y yo qué, Juan Pablo? También a ti. ¿Cómo quieres el salchipulpo? ¿Con ojitos de clavo, así de clavo de olor, o sin ojitos de clavo de olor? Sin les los ponen clavos de olor, pero... que así se los entierran, entonces ya tienen sus ojitos de salchipulpo. Nunca los había visto con ojitos, salchipulpos con ojitos. No, Wendy va a estar a las 6:40. Corrígeme si estoy equivocada, Wendy, pero 6:40, ¿va? Sí, así llegas, Lolis.
Así es, entonces ahí si pueden, hay entre otros conferencistas que hablan, ¿no? De los materiales, del proyecto, de investigaciones que siguen haciendo con base en este proyecto de los 60. Entonces, como decían acertadamente, sigue dando de qué hablar y seguirá dando. Claro. Y como no hay chisme, amigos. Exacto, no tienen excusas para no ir a ver a Wendy o conectarse a la transmisión Exacto. en vivo en INA TV. Wendy, pues muchas gracias por esto, qué interesante pues todo este recuento que nos haces de la historia del proyecto de Teotihuacán y qué interesante también saber que vas a andar mañana hablando sobre todo esto. Muchas gracias y también de una vez haznos el comercial de Libreta Negra MX, cuéntanos dónde los podemos encontrar. Sí, y quiero hacer también otro comercial, porque bueno, como vimos con este ejemplo, bueno, se va dando también como, es muy curioso como en este momento empieza a dar como la construcción, ¿no? Desde la arqueología de un nacionalismo de aquella época. Y hablando de este tema, pues también todavía están a tiempo de inscribirse. No es una clase, es como una conferencia magistral del productor Omar Espinosa y arqueólogo para el siguiente sábado. Entonces todavía pueden inscribirse para que pues puedan enterarse a mayor detalle de estas vicisitudes de la arqueología mexicana, y además hay un invitado muy especial y muy importante que es historiador Mario Fuentes Cid. Entonces ese es como el plus que van a tener para quienes se inscriban a esta conferencia que dura nada más el día sábado. Entonces ahí está el comercial. Y pues síganos en todas nuestras redes, que también estuvimos hablando recientemente sobre arqueología mexicana y estos acontecimientos en la historia de la arqueología en México. Buenísimo. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Juan Pablo, Beca, Horacio, por este espacio. Gracias a ti, Y Wendy. siempre es un gusto, y pues también al público que siempre se conecta a la chisma, no importa qué día sea. Exacto. Exacto. O si nos ven desfasados. Exacto, si lo ven Sí, después sí, sí. tampoco pasa nada. El chiste es que nos vean. Muchas gracias, Wendy. Te mandamos un abrazote y mucha suerte mañana. Abrazos de regreso, gracias. Bye. Adiós, gracias Wendy. Saludos Omar.